Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la clase. Hoy hablaremos del tema determinación del tamaño muestral. Saber cómo determinar el tamaño de la muestra antes de comenzar una investigación es un principio estadístico que nos ayuda a evitar errores al momento de interpretar los resultados. La importancia de saber calcular el tamaño de la muestra sirve, por ejemplo, para conocer cuántas personas debo de considerar si quiero aplicar una encuesta. ¿A cuántos la aplico? ¿A 10? ¿A 100? ¿A 1000? ¿A cuántos? O por si, por ejemplo, en una fábrica que produce 5000 televisores al día, ¿cuántos debo de inspeccionar para saber si la producción es aceptable? ¿A 1? ¿A 1.50? ¿A 5000? ¿A cuántos? ¿Cuántos debo de inspeccionar? La estadística es la disciplina que nos ayudará a conocer esa cantidad de elementos con base en un porcentaje de confianza y así evitar pérdidas de tiempo, de dinero y de esfuerzo. Y eso, precisamente, es lo que vamos a platicar a continuación. Muchas gracias por acompañarme. Bienvenido. Antes de platicarte el proceso para el cálculo del tamaño de la muestra, me gustaría que recordáramos estos dos sencillos conceptos que provienen de la estadística: población y muestra. Y vamos a empezar por población. La población es definida como la recolección completa de todas las observaciones de interés para el investigador. Por otra parte, y de manera opuesta, por así decirlo, tenemos a la muestra. La muestra es una parte representativa de la población que se selecciona para ser estudiada, ya que la población es demasiado grande para analizarla en su totalidad. Para que comprendas mejor estos términos, vamos a suponer que nosotros queremos realizar un estudio, una investigación. Supongamos que el estudio es que queremos conocer la cantidad de personas a los que les gusta tomar Coca-Cola en los mochis. Si yo considero ejemplificar los términos población y muestra para este ejemplo, la población será entonces todos los habitantes de la ciudad de Los Mochis. Entonces, población es la recolección completa de todas las observaciones o todos los objetos de interés o los elementos de mi estudio. Si yo elijo estudiar a toda la población de Los Mochis, vamos a suponer que yo voy a realizar una encuesta, por así decirlo, de si consumen o no este producto, entonces yo tendría que encuestar a todos los habitantes de Los Mochis, si estoy hablando de una población, porque es la recolección completa de todas las observaciones. Por el contrario, muestra, y siguiendo este mismo ejemplo, dice que es una parte representativa de la población. Bueno, si estamos hablando de este mismo estudio que queremos conocer qué cantidad de personas en Los Mochis consumen este producto de Coca-Cola, entonces muestra será ya no toda la población. A lo mejor ya no voy a encuestar a todos, voy a encuestar a lo mejor solamente a una colonia de Los Mochis. Supongamos que a la colonia Centro. Entonces, el hecho de que yo elija solamente un fragmento de ese grupo de interés, entonces estoy hablando de una muestra, porque es una parte representativa de la población. En estadística es importante decir que manejamos nosotros, los estudios que se realizan se hacen con base en muestras y no en poblaciones. ¿Por qué manejamos muestras y no poblaciones? Porque el hecho de nosotros trabajar con poblaciones, imagínate si vamos a hacer un estudio y hay que recopilar esa información y estamos hablando simplemente de la ciudad de Los Mochis, pues habría que encuestar a todos y cada uno de los habitantes. Esto genera pues mayor pérdida de tiempo, mayor pérdida de dinero y etcétera, ¿no? Entonces, nosotros seleccionar un fragmento de la población es lo que hace que el trabajo se haga más ligero, se haga menos costoso y se haga más sencillo. Por eso es que parte de la estadística sirve para nosotros tomar decisiones con base en una muestra sacada de la población, para no tener que elegir, analizar a toda esa cantidad de habitantes o a toda esa cantidad de elementos de mi estudio, sino solamente de una parte, que esa es la muestra. Nosotros elegimos una muestra para representar o concluir qué me quiere decir esa población. Entonces,
Esta es la diferencia entre una población, que es elegir a todos los elementos del estudio, y una muestra es solamente elegir un fragmento de esa población o de esas unidades de estudio o de investigación. Ahora que conocemos los conceptos población y muestra, podemos llegar a un acuerdo de que trabajar con una muestra siempre es mejor. Ahora bien, si nosotros queremos trabajar con una muestra, necesitamos saber el tamaño de esa muestra. ¿Cuántos elementos debe de poseer mi muestra en algún proyecto de investigación, en algún proceso de inspección, en cualquier tarea que yo tenga que decidir trabajar con una muestra? ¿De qué tamaño tiene que ser esa muestra? Entremos ahora al proceso del cálculo. Para eso se presenta la siguiente fórmula estadística, que está representada por n, que hace referencia al tamaño muestral o al tamaño de la muestra. Es decir, cuántos elementos va a contener o debe de contener según la estadística mi muestra. N es igual a n mayúscula, que n mayúscula es el tamaño poblacional o bien la cantidad de elementos de la población, que a su vez va a multiplicarse al elemento z, que z vamos a representarlo con un valor que vamos a encontrar en una tabla que en unos instantes voy a presentarte, que está asociado al nivel de confianza que define el investigador al momento de calcular el tamaño de la muestra. Ahorita lo vamos a platicar, que a su vez va a multiplicar a dos elementos constantes que están asociados a probabilidades, como son los elementos P y Q, que se van a determinar con un valor de 0.5 cada uno respectivamente. A su vez, en el denominador encontramos a E mayúscula, que hace referencia al error que se prevé cometer en el cálculo de la muestra. Cuando nosotros decidimos trabajar con muestra, vamos a al final inferir los resultados o vamos a generalizar los resultados como si estuviéramos hablando de haber investigado a la población completa. La muestra es representativa de la población, pero como no estamos analizando todos los elementos de la población, es muy probable que se presente un error. ¿Por qué? Porque estamos seleccionando solamente un fragmento. Es muy probable que ese fragmento que yo seleccione a lo mejor no me representa los resultados de lo que toda la población piensa o decide o elige, sino puedo equivocarme en ese proceso porque estoy trabajando únicamente con un fragmento. Entonces, como existe la probabilidad de que yo elija mal, a lo mejor ese fragmento de la población que es la muestra, pues entonces se presenta lo que denominamos en estadística error muestral. Y ese error también lo consideramos al momento de calcular el tamaño de la muestra, y este está representado con E mayúscula, que a su vez vamos a elevar al cuadrado. Se presenta después el elemento n, que es el que acabamos de platicar hace un momento, que es el tamaño de la población. Aquí también va a ir ese valor y se le va a restar 1, esto por cuestión de fórmula. Después vamos a sumar el elemento z elevado al cuadrado, que también hemos platicado, y aparecen de nuevo los valores constantes de P y Q, que dijimos que iban a tomar un valor de 0.5. ¿Qué mejor que aprender cómo calcular el tamaño de la muestra con un ejemplo? Y veamos el siguiente. El ingeniero de control de calidad de Cinescopios tiene que revisar un lote de 2000 artículos. Para realizar el cálculo, define que el nivel de confianza será del 94%. Nos pregunta, ¿cuántos cinescopios deberá revisar? En el inciso A. En el inciso B, si el nivel de confianza fuera del 95%, ¿cuál será el tamaño de la muestra a inspeccionar? Bueno, nos encontramos en una empresa manufacturera de cinescopios que una persona, en este caso el ingeniero de control de calidad, necesita inspeccionar un lote, siendo que el lote, vamos a representarlo, que el total de elementos que contiene el lote, haciendo representación a la población, es de 2000 artículos. Pero como nosotros queremos trabajar con una muestra, pues no vamos a inspeccionar los 2000 artículos. Queremos inspeccionar con base en la estadística, pues una
parte que sea representativa de esos 2000, es decir, una muestra. ¿Y cómo calculamos el tamaño de la muestra? Con la fórmula que acabamos de ver hace unos instantes. Otros de los datos que nos muestra aquí es que el investigador, en esta parte, que el investigador, el ingeniero, define un nivel de confianza del 94%. ¿Sí? Si en el estudio habíamos platicado que podíamos cometer un cierto grado de error, pues el error es la parte opuesta al nivel de confianza, ¿sí? Es el nivel de equivocación. Por lo tanto, el nivel de confianza es el nivel de acierto de poder elegir nosotros a esa muestra que represente de manera correcta a esa población. Entonces, el nivel de acierto o el nivel de confianza se define como el 94%. Regularmente, en la vida real, cuando se hacen estos cálculos, lo normal es el 95% como mínimo. Sin embargo, puede elegirse un nivel de confianza superior o inferior, pero lo normal o el que mayormente se utiliza es el del 95%. Muy bien, entendido eso, vamos a calcular primero el inciso A, que nos está diciendo cuántos cinescopios debe de inspeccionar o de revisar ese inspector o ese ingeniero de calidad. No los 2000, sino esa muestra. ¿Cuántos? Bueno, vamos a empezar a desarrollar la fórmula que dice que n es igual a n mayúscula, que n mayúscula dijimos que iba a ser el tamaño de la población. El tamaño de la población en el ejemplo está representado como los 2000 cinescopios o los 2000 artículos. Por lo tanto, en donde va n mayúscula, yo voy a colocar 2000. Muy bien, continuando con la fórmula, vemos que aparece el elemento z. El elemento z, que es el valor de tabla que está asociado a nivel de confianza. Dice que tengo que aplicar una pequeña formulita. Veamos en qué consiste esta tabla, o cuál es la tabla de donde voy a sacar el valor z. Esta es la tabla que está asociada al nivel de confianza que el ingeniero se determinó o se concretó que iba a ser del 94%. Bueno, esta es la tabla donde voy a sacar el nivel de z. Para poder yo obtener ese valor de z, que está asociado al nivel de confianza, tengo que aplicar una sencilla fórmula que aquí dice z es igual a 1 menos e mayúscula, que dijimos que era el error, entre 2. Bueno, aquí te muestro los pasos para sacar el valor de z para el inciso A. Entonces aquí tenemos la formulita que es z es igual a 1 menos el error entre 2. Por lo tanto, z es igual a 1 por fórmula menos el error que dijimos que era la parte opuesta al nivel de confianza. Por lo tanto, si es la parte opuesta, es lo que resta a el 100% o a 1. Si dijimos que el 94% es el nivel de confianza, el error es lo que resta al 100%. Que en este caso, para llegar a 100, ¿cuánto nos falta? 6%. Como yo lo tengo que representar en proporción, es decir, 1 base 100, tengo que dividir ese 6 entre 100. Al hacer eso, yo voy a obtener como resultado 0.06, que es la representación en proporción del 6%. Eso lo tengo que dividir entre 2 por fórmula. Entonces, primero voy a hacer la división. Si lo estoy haciendo a mano para que no se enrede, porque muchas veces ponemos directo y nos sale mal el resultado. Entonces, si lo vas a hacer por partes, te recomiendo primero que hagas esta división y luego a 1 le restes este resultado, o bien lo puedes poner en la calculadora pero usando paréntesis. Cuando yo desarrolle esta fórmula, me va a dar como valor z 0.97. Este no es el resultado que yo voy a utilizar para mi fórmula. Este resultado, o el valor más cercano a este resultado, es el que voy a buscar en el cuerpo de la tabla. Yo me voy a ir a cada una de las columnas y me voy a ir a ese valor que se aproxime a 0.97. Entonces, pues nos vamos por aquí, a este le falta, sigue faltando. Bueno, aquí tenemos a .9699, que pues le falta .001 para llegar a .97. Vamos a ver si el que sigue
pues se aproxima. Vemos que el que sigue pues no, se pasa con demasiado, entonces el que más se acerca es 0.9699. Ese tampoco va a ser el valor de z. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que irme como si fueran unas coordenadas a los extremos y ver qué valor se encuentra en dirección a S, tanto en la parte de la izquierda como en la parte superior. A esos valores que en este caso concuerdan con 1.8 y con 0.08, esos valores yo los tengo que sumar. De tal manera que si yo sumo 1.8 que está en dirección a este valor más cercano, 0.97, y 0.08, el resultado será 1.88. Pues ese resultado, queridos compañeros, es el que voy a utilizar en mi fórmula. ¿Sí? Si yo retrocedo, aquí veo que el valor de z es 1.88 y precisamente es como lo acabamos de sacar. Me dice que aquí que z yo lo tengo que elevar al cuadrado, por eso 1.88 lo estoy elevando al cuadrado. ¿Qué sigue en la fórmula? P y Q, que dijimos que iban a ser valores constantes, que iban a ser de 0.5, que estaban asociados a unas probabilidades, y es precisamente los valores que encontramos aquí sustituidos en la fórmula, 0.5 y 0.5. En el denominador encontramos a E, que dijimos que era el error, que el error dijimos que se saca restándole a 100% el nivel de confianza, que dijimos que era del 6%, que sería 6 entre 100 es 0.06. El error también lo tenemos que elevar al cuadrado. ¿Qué sigue en la fórmula? N mayúscula, que dijimos que era el tamaño de la población, por eso colocamos aquí de nuevo el 2000 y se le resta N menos 1. Continuamos y vemos que aparece el signo de más y vuelve a aparecer el elemento Z, que previamente lo hemos ya calculado, que dijimos que iba a ser de 1.88, que a su vez también lo tengo que elevar al cuadrado. Continuando con la fórmula, aparecen de nuevo los elementos P y Q, que dijimos que iban a ser constantes, y ese valor constante es 0.5 para cada uno. Por eso ponemos por 0.5 por 0.5. Al momento de simplificar estas operaciones, pues nos queda 1767.2 entre 8.08, que al hacer la división tenemos como resultado n igual a 218.71. ¿Qué significa este 218.71? Pues la cantidad de cinescopios que el ingeniero de control de calidad tiene que inspeccionar del total de 2.000 artículos o de 2.000 cinescopios. Vemos que aparece aquí el resultado con decimal, 0.71. No podemos inspeccionar 0.71 cinescopio. Aquí ya está a criterio de quien está elaborando el cálculo. Puede incluir este 0.71 como un artículo más, es decir, lo podemos redondear a 219 artículos. Sencillamente hemos encontrado el tamaño de la muestra para las condiciones del inciso A. Ahora tenemos el inciso B, que nos está haciendo referencia a qué tal si cambiamos el nivel de confianza al 95%. Recordando que en el inciso A lo calculamos con un nivel de confianza del 94%. Dijimos que el nivel de confianza lo define el investigador y está en función de el acierto que voy a tener al momento de calcular la muestra o de elegir la muestra de la población, que dijimos que lo más normal era del 95%. Entonces supongamos que ya no es del 94% sino del 95%. ¿Cómo quedaría ahora el tamaño de la muestra? ¿Superior? ¿Inferior a 218? Vamos a ver. Bueno, para el inciso B pues van a cambiar los valores. Es la misma fórmula y lo que vamos a hacer ahora es sustituir. N es igual a N mayúscula, que es el tamaño de la población, que siguen siendo los 2.000 artículos. El valor de Z va a cambiar definitivamente. Ahora vamos a encontrar otro valor de Z porque ha cambiado el nivel de confianza. Dijimos que el valor de Z está en relación al nivel de confianza. Vamos a ver ahora cuál es el nivel de Z para el inciso B. Dijimos que íbamos a aplicar la fórmula de esta pequeña fórmula de Z es igual a 1 menos el error entre 2. Es lo mismo que hicimos en el inciso A.
y vamos a ver cómo nos queda. Z es igual a 1 menos el error, que en el otro era 0.06, ¿te acuerdas? Porque el nivel de confianza era 94%, pero ahora cambió el nivel de confianza a 95%. Por lo tanto, si yo digo, el nivel de confianza es del 95%, ¿de cuánto es el nivel de error? Pues de lo que reste a 100%. En este caso, ahora resta 5%. Bueno, 5 lo voy a dividir entre 100 y ese valor va a ser 0.05, que es el valor que tengo yo aquí. Es decir, el error lo divido entre 100 y me va a dar este valor. Este lo voy a dividir entre 2 porque así dice la fórmula. De tal manera que Z ahora es igual a 0.975. ¿Qué hago con este valor? ¿Será este el valor de Z? No. Acuérdate que este lo voy a buscar en el cuerpo de la tabla. Entonces busco el valor de 97.5, el más cercano, y veo que está exactamente ese valor, que lo encontramos aquí. .9750, lo mismo que .975. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer después? Pues ver en qué posiciones está respecto a los extremos. Y vemos que este está en 1.9 y en 0.06. ¿Qué tengo que hacer con estos dos valores? Pues sumarlos. 1.9 más 0.06 es igual a 1.96. Pues resulta que el 1.96 es el valor que yo me voy a precisamente llevar a la fórmula, que en el inciso B encontramos 1.96, que también lo voy a elevar al cuadrado, por 0.5 por 0.5, que son los valores de P y Q. En cuanto al error, ahora ya no es del 6%, es del 5%, ¿sí? Porque el nivel de confianza es del 95%, entonces el error lo que resta entre 0.05 elevado al cuadrado. Entre 2000 menos 1, que es n menos 1, más el valor de z, que ahora ya no es 1.88, es 1.96 porque cambiamos el nivel de confianza. Lo elevo al cuadrado y lo multiplico de nuevo por las constantes. De tal manera que cuando yo simplifique esta operación, resulta que el tamaño de la muestra ahora es mayor, es de 322.39 cinescopios. Salió más que con un nivel de confianza del 94%. ¿A qué crees que se deba esto? Que a medida de que yo amplíe el nivel de confianza, también va a ampliarse el tamaño de la muestra. Y eso es muy fácil de relacionarlo, porque mientras más elementos yo elija, o sea, mientras más grande sea el tamaño de la muestra, pues menos me voy a equivocar, porque voy a estar agarrando más elementos que me van a sustentar más el resultado de poder representar a la población. Si yo elijo un tamaño de muestra más pequeño, es decir, por ejemplo, de los 2000 cinescopios, imagínate que yo tomara 10 nada más a inspeccionar. ¿Tú crees que 10 va a ser una muestra suficiente para poder yo evaluar si ese tamaño de lote, si ese lote de cinescopios viene en buen estado o no? No. Definitivamente, mientras más cinescopios yo elija para analizar, pues menos probabilidad de error voy a tener. Y es precisamente lo que nos dice aquí. A mayor cantidad de elementos de la muestra o a mayor cantidad de nivel de confianza, menor va a ser el error. ¿Sí? En este caso, pues es evidente que el error aquí es del 5% y en el otro era del 6%. O sea, la probabilidad de que me equivoque es mayor cuando el tamaño de la muestra es menor. Mientras más amplíe el nivel de confianza, obviamente, menos probabilidad de error tengo. Es decir, o dicho de otra manera, mientras más grande sea el tamaño de la muestra, en este caso, mientras más cinescopios yo analice o inspeccione, menos probabilidades tengo de equivocar. Y es precisamente lo que nos trata de decir. A mayor nivel de confianza, menor probabilidad de error y menor equivocación. Hemos llegado al final de este video. Si tienes alguna duda acerca del tema que acabo de explicar, ten la suficiente confianza para preguntarme. Estoy en la mejor disposición de aclarar todas tus dudas. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en la siguiente clase.